¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
metemos la... Hola, buenos días Costa Rica, su servidor Marlon Méndez les saluda hoy, martes 1 de abril del 2025, bienvenidos a su programa Contacto Comunal. Iniciamos el mes cuarto de este año, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud, que todos sus metas, sus propósitos se cumplan este mes, que es un mes poco atípico porque viene la celebración de la Semana Mayor, la celebración del 11 de abril, así que algunos vamos a tener algunas vacaciones este mes, así que el agradecimiento a todos ustedes que nos honran con su grata compañía, el saludo a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio, a nuestro compañero Andy Torres allá en cabina y a José Domínguez allá en Goicoechea. Así que muchas gracias por su compañía en todas nuestras plataformas. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que tiene que ver con notificaciones judiciales, ¿verdad? Ahora que está tan convulso este mundo, ¿verdad? Que hay accidentes de tránsito, que la gente se da la fuga, que hay procesos judiciales, que nuestro país en temas de salud y en temas de justicia se ha venido quedando un poco, hay demasiados casos ahí esperando que se haga justicia. Así que hoy vamos a tener la grata compañía de don Luis Bonilla Guzmán y el investigador privado Steven Montero Bastos. Con ellos vamos a tocar estos temas y mucho más. Así que buenos días, don Luis y don Steven, ¿cómo amanecen? Buenos días, don Marlon, y buenos días al público oyente. Eh, Creo que hay un problemita porque no podemos ver la imagen. No sé si se puede solucionar, hay un problema técnico, supongo. Bueno, ahí lo veo bien yo ya. Pero yo no lo puedo ver bien. Entonces, Sí, no hay problema, tranquilidad. Ahí vamos a iniciar para que nuestros oyentes puedan conocer de un tema bastante importante, don Luis, ¿verdad? El tema de notificar. O sea, nuestro sistema judicial está colapsado, así que háblenos un poquito del proceso, qué se puede notificar, qué no se puede notificar, qué se puede investigar para que nuestros oyentes tengan claridad y ojo también, el sí, respaldo legal, ¿verdad? sí, la idea de este tema es un poco más amplio que la mera notificación. Creo que nosotros, ni mi compañero como investigador, ni yo como abogado, podemos notificar. Se puede notificar por medio de un notificador judicial o se puede hacer en casos civiles o laborales una notificación por medio del notario público que tiene fe pública, pero hay que pedir de previo la autorización al juzgado o al tribunal que lleva el asunto para que pueda ser un notario el que notifique. Ahora, el tema que tenemos es un poquito más amplio, es de la utilización de un recurso como es la investigación privada dentro de diferentes procesos judiciales. Es muy amplio, pero vamos a limitarlo a tres posibilidades. Uno es los casos de tránsito, los casos que tienen que ver con choques simples o con eh, faltas de tránsito simples que no lleva el Ministerio Público, sino que los lleva un juzgado de tránsito. El segundo caso son los delitos en que no es que se va a sustituir a la Policía Judicial, al OIJ, sino que se puede complementar la labor que hace el OIJ con algunos actos que pueden ser realizados por medio de un investigador privado. Y el tercer caso, que es el que tiene que ver con las notificaciones que usted menciona, puede ser con procesos de familia, procesos laborales, civiles o contenciosos, en los que no se puede, se dificulta mucho la notificación a alguna de las partes y esto dificulta que el proceso transcurra en el tiempo que todos esperamos, que sea pronto. A veces la justicia pronta y cumplida no depende solo del Poder Judicial, sino de la acción de las partes, como en estos casos que le mencioné que son de índole privado.
entonces ahí se puede prestar una colaboración importante. En el caso, el primer caso que mencioné de los hechos de tránsito, lo normal es que llega el oficial de tránsito, levanta un informe policial, que es como una formulita, donde marca con X ciertas situaciones y llena algunos espacios, que es bastante limitado, y un croquis que generalmente tiene que ver con la ubicación de los vehículos. Por ahí se menciona si la calle estaba seca, si estaba mojada, si había algunas señales de tránsito, menciona el límite de velocidad, si es una zona de 25 kilómetros por hora o de 40 kilómetros por hora, si hay huella de frenado, etcétera. Pero lo normal es que incluso el croquis se levanta con los vehículos en una posición diferente a la que tenían cuando se dio el impacto. Y no se cubren muchas cosas, a veces no llega el tráfico. Entonces, ahora el investigador va a narrar qué actos puede realizar él. Puede tomar fotografías, por ejemplo, levantar un croquis más amplio, determinar si hay cámaras en la zona, averiguar a quién pertenecen esas cámaras, si pertenecen a la municipalidad, si pertenecen a algún particular, y puede realizar un informe que puede servir al abogado que representa alguna de las partes, puede ser la víctima o puede ser también la persona a la que se le imputa la comisión del derecho de tránsito, para ejercer lo que proceda dentro del proceso. Don Luis, solo una consulta, excepto que no haya muerte, ¿verdad? Ya si hay muerte, eso pasa a otras instancias. De hecho, si se da un accidente de tránsito y, bueno, todos hay daños, pero si hay alguna persona lesionada y un médico forense determina que las lesiones tienen una incapacidad superior a los 5 días, entonces ya eso pasa a manos de la fiscalía, ya sería un delito. Entonces ahí también puede participar el investigador, no como, o sea, no es para sustituir la labor que realiza el OIJ, sino para complementarla. Se pueden adelantar ahí ciertas cosas. La misma investigación que mencioné del entorno, de los límites de velocidad, las señales de tránsito, las cámaras, etcétera. La entrevista a personas en el sitio. Posiblemente la víctima o la contraparte más bien, cualquiera de los dos, en el momento del impacto no son muy conscientes de su entorno, pero después se acuerdan que había una persona, que la señora de la pulpería salió a auxiliarlo y que un señor que estaba con la señora de la pulpería hizo algún comentario de que, sí, yo vi cuando el vehículo impactó y el que tiene la culpa es este o es el otro. Entonces, con esa información, se puede identificar a las personas, hacer una breve entrevista si la persona está dispuesta a hablar y pasar esta información al Ministerio Público para que el OIJ profundice en la investigación ya con personas identificadas que pueden de alguna manera abordar oficialmente. Esta es una de las posibilidades, sobre eso va a ampliar más don Steven. Y bueno, igual en otros delitos, puede que no sea simples hechos de tránsito, sino puede ser necesario identificar personas que puedan servir de testigos y que más adelante también el mismo OIJ puede abordar. Y me gustaría, Luis, facilitamos la labor de las autoridades oficiales. Claro, me gustaría preguntarle a Steven los límites que establece la ley, porque nunca vamos a pasar esa línea, nunca vamos a tratar de que el investigador privado tenga atribuciones que la ley no le permite. Nosotros somos muy cuidadosos en eso. Don Luis, una pregunta, y a Steven tal vez. En el caso de accidente de tránsito, ya hay que estar en la escena ya, ¿no? Porque no puedes dejar que la evidencia se disperse. ¿Cómo hace en el caso de él? Sería el escenario ideal, pero muchas veces la persona que tiene el accidente no está pensando en eso en ese momento. Tal vez no tiene
la tarjeta de un abogado o de un investigador en la billetera y en ese momento no piensa en estas cosas. Puede ser a posteriori, porque algunos aspectos que dejó el policía de tránsito por fuera, puede ser necesario abordarlos, puede ser a posteriori. Incluso hay casos en los que se hace una reconstrucción de hechos. Y a veces muchos meses después de que ocurrieron los hechos, porque hay que estar en el sitio para entender exactamente cuál fue la dinámica del accidente, si es un accidente de características complejas. Y con esto podemos coadyuvar, por lo menos presentar los insumos para que la autoridad oficial, el Ministerio Público y el que ordene al OIJ, realizar actos probatorios que puedan servir para establecer la verdad real de un hecho. Y después, en la última parte, que tiene que ver con ya con las notificaciones en sí, en los casos que mencioné, en civil, en laboral, la persona que hay que notificar se esconde. Y la notificación tiene que ser en personal o en su lugar de residencia. Y a veces ni siquiera el lugar de residencia se tiene claro. La persona se fue a vivir a otro lado y no hay una dirección establecida. Entonces, esa es la investigación que podemos realizar nosotros. Ubicar a la persona. Una vez ubicada, hay dos caminos. Coordinar con el notificador del Poder Judicial para indicarle, ya tenemos a la persona, sabemos que vive en tal lugar y que está presente en ese lugar en tal fecha, o saber dónde trabaja para que se notifique personalmente, o aquí sería mi labor como abogado solicitar al despacho judicial, al tribunal o al juzgado, autorización para notificar por medio de un notario. Entonces, si ya tenemos ubicada a la persona, lo que hacemos es que el notario, una vez con la autorización del despacho judicial, va acompañado por el investigador para poder notificar a la persona. El respecto levanta un acta y como el notario tiene fe pública, esta acta implica que se va a dar por notificada la persona del proceso judicial, expediente número tal, etcétera, y el notario levanta el acta, se presenta en el juzgado y ya se tiene por notificada la persona. Juan Luis, me gustaría escuchar a Steven que me diga cómo trabajan en conjunto ustedes. Vamos a ver, voy a poner un caso hipotético. Me chocaron el carro y lesionaron a mi nieta. Una vez que pasó el suceso, bueno, todos salimos bien, pero se me dio a la fuga el tipo. Ahí hicieron levantamiento del tráfico y las respectivas pólizas. Entonces yo te busco a vos, Steven, usted analiza la escena, yo contrato los servicios de Steven para que localice a ese vehículo que se dio a la fuga hasta darle cacería, y una vez que Steven lo identifique, lo hace llegar a manos de la autoridad, lógicamente bajo el respaldo legal del despacho del señor Bonilla. Así funciona, para que nos comentes un poco cómo es el proceso. Sí, muy buenos días, don Marlon. Muchas gracias por la oportunidad y a la estimable audiencia también, ¿verdad? Es muy similar a lo que usted dice, don Marlon. A veces hay vehículos que se dan a la fuga o recuerdo ahorita un caso en que ya había declarado hasta las dos partes, fue un atropello a una persona aquí en bicicleta y la persona dio una versión muy, tal vez muy de parte de él, pero nosotros visitamos el lugar y empezamos a hacer un informe de que lo que él había declarado no se apegaba justo a la realidad, ¿verdad? Él decía que él venía a una velocidad, tomamos fotografías del lugar, tanto señal vertical como horizontal, hicimos croquis y la declaración de la persona que está ahora acusada, ¿verdad? No coincidía con el relato que nos daba a nosotros la persona ofendida. Lo mismo pasa en ese caso, digamos, usted lo puede chocar una motocicleta y tal vez observó el número de placa, observó los últimos números de placa. La idea, lo primero que se hace, ¿verdad? Es una entrevista muy
profunda con la persona ofendida, que nos cuente todos los hechos, características de los vehículos, todo lo que él recuerda, horas y todo, y nos desplazamos al lugar para verificar si existen cámaras donde podamos individualizar a la persona que se dio a la fuga. Después de que podemos o obtenemos algún video, fotografías o lo que sea del accidente, nos damos a la labor de ubicar a esa persona para ver, identificarla, porque obviamente en un caso con fuga no se sabe quién fue ni nada, ¿verdad? Sino quién es la persona que maneja ese vehículo, si le pertenece a una empresa, a una sociedad o es un vehículo particular, ¿verdad? Entonces todas esas características nosotros las llegamos a evacuar, ¿verdad? Para que usted tenga un respaldo sólido y ya si tiene la asesoría de un bufete que lo está representando, nosotros le presentaríamos el informe ya a ellos de la individualización del vehículo y la persona o las personas que pudieron andar en ese vehículo, ¿verdad? ¿Son legales las entrevistas a la hora de investigar y averiguar? ¿Cómo me identifico yo? ¿Como investigador privado, como buffet, para que la gente pueda darte información importante? Porque bueno, sabemos que no nos podemos brincar a las autoridades correspondientes. La gente es flexible en esa parte. Hay muchas personas todavía en Costa Rica que tienen buen corazón y les gusta ayudar a las personas cuando son ofendidas, ¿verdad? Y les gusta decir la verdad. Entonces, de ahí, el trato siempre es con mucho respeto, nos llegamos, nos presentamos, les preguntamos si tienen conocimiento de un tipo de accidente, así, así, si vio alguna situación, y cuando se abren, tomamos la declaración, le tomamos datos, no profundizamos mucho en el hecho del accidente, sino más que todo identificamos a la persona, cuál es su nombre, su teléfono, su correo, si podría servir de testigo, si esta causa se eleva a un nivel, no sé, penal o más judicial, ¿verdad? Y entonces ese más que todo es, tomamos todo el dato, sí, yo me acuerdo, fue tal día, claro, todo lo que él nos diga espontáneamente, nosotros lo recogemos. Tratamos, como le digo, no de profundizar, porque me imagino que las autoridades judiciales se van a encargar, pero sí individualizamos a los testigos en ese sentido de lo que ellos nos aportan, nombre, número de cédula, teléfonos, direcciones, y tratamos de tener un contacto siempre amable y respetuoso con ellos, ¿verdad? Sí, Don quiero, Luis, quiero aclarar, sí, el proceso ajá. penal se divide en tres etapas. La primera es la etapa investigativa, después viene la etapa intermedia, que es cuando se decide si el asunto va a juicio o no, o si se llega a algún arreglo, o si se somete el imputado a un proceso abreviado, que reconoce los hechos, no a juicio, y se le puede hacer una reducción de la pena. Y la tercera etapa es la de juicio. Eh, Todas las declaraciones que se reciben en la etapa investigativa, sean tomadas por el OIJ o incluso la versión que brindan los testigos ante el Ministerio Público, pues tienen valor investigativo, pero la declaración que tiene validez finalmente es la que brinda de viva voz el testigo en juicio. Eh, Esa es la que se toma en cuenta ya sea para absolver o para condenar. Entonces, siempre y cuando se obtenga una versión, es igual que quitemos la investigación privada. Usted es víctima de algún hecho vandálico y usted conoce un vecino que pudo haber sido testigo de los hechos y usted habla con él. Es exactamente lo mismo. Simplemente se está facilitando la labor de los órganos que por ley deben investigar, que son el OIJ como Policía Judicial y el Ministerio Público, que es el que se encarga de recopilar esa información, también entrevistar a las personas y determinar si hay un caso o no. Lo que hacemos es facilitar las cosas. Eh, Muchas veces un caso no avanza porque no hay testigos. Entonces, si tenemos la posibilidad de coadyuvar, si la persona víctima o también puede ser la persona acusada injustamente, considera que, que hay pruebas que puedan servirle para su teoría del caso, como se menciona, tanto hay teoría del caso para la defensa como para el Ministerio Público,
Entonces se puede coadyuvar y se puede ofrecer esta información. Como dice Steven, lo más importante es identificar a la persona, eh, dónde vive, el número de cédula, etcétera, y siempre respetando el ámbito de intimidad, respetando la voluntad de la persona. Si quiere decir algo, si no quiere decir nada, no se le puede obligar. Eh, Simplemente, si la persona quiere colaborar y brinda los datos, nosotros lo que hacemos es brindar esos mismos datos al órgano oficial, ya sea el OIJ o el Ministerio Público, si estamos hablando de un delito. En un caso de hechos de tránsito, pues no participa el OIJ. Simplemente se tiene la información y se ofrecen los testigos para que lleguen el día de juicio y que el juez los escuche de viva voz. Pero ya de antemano, por lo menos sabemos qué es lo que le consta a la persona, y eso en qué grado puede servir a la teoría del caso que nos ocupa. En el caso de accidentes y las aseguradoras estas, que ahora hay montones, don Luis, que hay accidentes y la aseguradora trata de ver hasta dónde no paga y quitarse el tiro, ¿sirve la experiencia de ustedes para crear contrapeso y que la aseguradora se haga responsable por el daño a terceros o el daño del vehículo, digamos? También existe esa función donde ustedes intervienen o ellos ya tienen su reglamento, ya tienen su seguro y por ahí se defienden. No, es que esto funciona un poco diferente. Eh, para que la aseguradora pueda poner, o sea, dar el visto bueno para que se ejecute la póliza, eh, la persona dueña del vehículo, bueno, tiene que tener una buena póliza. La víctima incluso puede arreglar el vehículo sin necesidad de ir a un proceso. Pero cuando se usa la póliza ya posterior a un proceso, puede ser eh, que se llegó a un arreglo extrajudicial, entonces las partes están de acuerdo en que se archive el caso, y de previo a este arreglo extrajudicial, la parte que va a poner la póliza a responder tiene que hacer un trámite previo para determinar qué es lo que se puede cubrir a la contraparte. Una vez hecho esto, entonces lo que se hace es cumplir con los requisitos que de previo están establecidos en la póliza. Presentar documentos de reparación con factura electrónica necesariamente, así debe ser. Eh, si hay algún proceso judicial de por medio, que es la otra posibilidad, si fue condenada la parte, entonces hay que presentar una certificación del expediente y de la resolución para que la póliza se pueda ejecutar. Y es un trámite que, dependiendo de la aseguradora, puede ser más o menos rápido, pero siempre se resuelve como debe ser. Tal vez lo que, si presentan una factura que no es electrónica, que tiene cierta duda, posiblemente el monto de esa factura no se va a reconocer, pero todo lo que cumpla con los requisitos establecidos de previo para cada póliza se cumple. Más tarde o más temprano, pero llega, siempre se paga. Por lo menos esa es la experiencia que he tenido. Y se puede pagar simplemente por voluntad de la parte, pero no quieren someterse a un proceso que al final de cuentas les sale más caro a ellos y puede ser más traumático, o como ejecución de sentencia, porque el juzgado de tránsito no ordena que se pague de inmediato, sino lo que esto hay que llevarlo después a un proceso civil con una certificación del juzgado de tránsito para que se ejecute la sentencia en el juzgado civil. Ahora, ¿cuándo no es necesario ir al juzgado civil? Cuando las partes están en el proceso de tránsito, se ponen de acuerdo y uno puede responder la póliza, entonces ahí acaba el asunto. Y ahí se cierra el caso, ni siquiera se va a juicio en el proceso de tránsito. Eso es cuando las partes se ponen de acuerdo. Entonces, hay muchas posibilidades de que se logre la satisfacción sin necesidad de obtener una sentencia judicial. Aparte del tema de vehículos, ¿qué
¿qué otros procesos, Steven, has llevado vos? No sé, cuestiones de trabajo, demandas laborales, o sea, es muy variable el tema de denuncias en tu experiencia. Pues sí, don Marlon, la verdad es que hemos tenido una amplia experiencia. Te puedo poner un ejemplo. Uno de los grandes centros de distribución de electrodomésticos en Costa Rica tenía problemas porque se estaban perdiendo objetos de alta gama y de mucho valor. Eh, Incursionamos como empleados de bodega y estábamos trabajando haciendo una labor de inteligencia, a ver cuál era el método, la forma en la cual la empresa estaba perdiendo, por ponerte un ejemplo, celulares y a veces hasta lavadoras y refrigeradoras, ¿verdad? Entonces, todo lleva un proceso. Al final, nosotros trabajamos con lo que el cliente nos pide, con lo que el cliente solicita y por ponerlo como en palabras judiciales, trabajamos bajo la supervisión del bufete, ¿verdad? Él nos dice, vamos a llegar hasta aquí, vamos a intentar recoger toda la prueba que se pueda hasta este sentido, para luego, en unión, ¿verdad? Se fabrica el informe, se explican las razones, lo que se pudo recolectar de evidencia, de videos, de testigos, o lo que se pudo observar en los lugares, ¿verdad? Y el licenciado Bonilla casi siempre revisa el informe y le da un visto bueno para ver lo que él necesita o lo que necesita el cliente, ¿verdad? Pero se dan, como le digo, desde empresas con empleados que roban, que sustraen cosas del lugar, se dan mucho, como lo comentábamos, fuera de micrófonos, en el caso de personas que se separan, que han de convivir juntos, ¿verdad? Y se pide una pensión alimenticia, pero casi siempre la otra persona ya tiene otra relación, convive con otra persona, tiene los gastos, como quien dice, a medias con otra persona, o se puede vivir con otra persona que la mantiene, pero quiere seguir recibiendo un tipo de pensión. Nosotros trabajamos en ese sentido, ¿verdad? Ver que los vehículos o las personas salgan, que salgan en actitudes no de amigos, sino como pareja, que conviven, que salen a un mismo lugar, que hacen compras, que dormitan en el mismo lugar, ¿verdad? O que se van a un restaurante y están en escenas amorosas. Todo eso es lo que nosotros manejamos, trabajamos, ¿verdad? Por medio de esas seguimientos, ¿verdad? De la rutina de las personas. Todo siempre lo empezamos con, como le digo, con la entrevista al cliente, que él nos dice, bueno, es que creo que mi pareja está saliendo con esta persona o se queda a ver con algún compañero o compañera de trabajo y sale hasta ahora, pero siempre llega muy tarde. Entonces se hacen este tipo de seguimientos para ver que casi siempre el 90% de los casos que hemos tenido de clientes que nos piden de una investigación sale positivo, ¿verdad? Para nosotros es un poco triste porque de ahí, uno es pro familia, ¿verdad? Pero de ahí, lo que tenemos que hacer es llegar a la verdad real de los hechos y tratar de darle también al cliente lo que necesita siempre dentro del marco jurídico, ¿verdad? Lo que se nos permite. La parte esa de incógnitos, o bueno, porque he visto que a nivel de OIJ se filtran gente particular, ¿verdad? Que sobre todo con el tema de los asaltantes, ¿verdad? La figura privada y la figura pública tienen el mismo respaldo ante la ley, don Luis. No, definitivamente un investigador privado no tiene las potestades, o sea, no tiene potestades como si las tienen oficiales del OIJ, pero ni los oficiales del OIJ pueden ser absolutos, tienen que actuar bajo autorización, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, o sea, el fiscal o la fiscal que lleve el caso, y en algunos casos bajo orden judicial, cuando se trata de actos que comprometan ciertos derechos esenciales de las personas, los derechos fundamentales. Y la privacidad es muy importante. Por eso, ahí es limitado lo que podemos hacer, simplemente en casos extremos es simple vigilancia, tal vez un seguimiento,
pero no podemos realizar actos que ni siquiera el OIJ puede hacer. Por ejemplo, irrumpir en propiedad privada, ni realizar ningún tipo de intervención. No tenemos la tecnología para hacerlo, pero si la tuviéramos, eso no se permite ni siquiera una autoridad si no hay orden judicial. Porque las intervenciones judiciales son los mismos jueces los que realizan las escuchas. Ni siquiera el investigador del OIJ o el fiscal pueden escucharlo, salvo cuando el juez, en presencia del juez, se les permite para dar forma a la investigación. Pero, o sea, no podemos definitivamente pasarnos de la raya. Por eso es que cualquier investigación que se realice en nuestro bufete tiene que pasar primero bajo el tamiz del abogado para evitar que se vaya a realizar un acto en contra de la ley. ¿Qué pasó con el famoso ese caso de Huawei, verdad? Que grabaron a estos diputados. ¿Eso es permitido? ¿Grabar a la gente en lugares públicos, privados, o subirlo a las redes? ¿O usted como figura pública pasa a otra instancia? O sea, ¿cómo se maneja ese caso? ¿Quién es privado y quién es público? Bueno, hay un delito en el Código Penal que se llama captación indebida de manifestaciones de palos. Eso tutela precisamente la situación que usted indica. Cuando se trata de manifestaciones hechas en público, pues lógicamente sí se pueden utilizar. Lo que no se puede utilizar es, digamos, grabar a alguna persona si ella no lo está autorizando y después divulgar públicamente esa grabación. Hay excepciones muy limitadas cuando hay un interés público, cuando se presenta como prueba de comisión de un delito, pero aún así es limitado porque podría haber algún tipo de nulidad si no se aporta adecuadamente. Entonces, nosotros nunca vamos a pasar ese límite. O sea, no vamos a grabar a alguna persona, salvo que esta persona lo autorice y que esta autorización conste en la misma grabación o mediante un documento para firmado por notario. Pero de otra forma no vamos a irrumpir en la privacidad de nadie. Porque eso, o sea, estamos a favor de la ley, no en contra. Nunca vamos a pasar ese límite. Sí, como para ponerle un ejemplo, Marlon, por ejemplo, me contrata un cliente y me dice que quiere que vigile su casa porque su esposa está metiendo a una persona. Nosotros primero, después de la entrevista, firmamos un contrato de servicio, ¿verdad? Donde él autoriza que nosotros podemos tomar fotografías de su casa, ¿verdad? De las actitudes sospechosas de las personas que ingresan o no ingresan a su casa o la casa que él está pagando, ¿verdad? En ese caso, aunque no le pertenezca, que yo un condominio, un apartamento, lo que sea. No es que nosotros vigilamos así porque así, o nos metemos con un dron hasta la sala o el patio de la casa a vigilar, ¿no? Tenemos que tener una autorización de nuestro cliente. Por eso le comentaba el caso de esta empresa grande. No era tanto para acusarlos de robo, era porque como se estaban sucediendo productos que para ellos eran insignificantes, pero haciendo de poquito en poquito, lo querían para utilizarlo para un despido justificado, ¿verdad? De las personas que estaban sustrayendo artículos de ese centro de distribución. Pero el cliente es el que pone las pautas, nos autoriza que podamos tomar fotografías, que podamos entrevistar a ciertas personas y el fin era ver quién era la persona que estaba sustrayendo y la forma y los cómplices con los quienes él trabajaba para sacar los productos. Como digo, es un producto hormiga, qué sé yo, esta semana se sacaba un celular, la otra semana una licuadora, cosas pequeñas, ¿verdad? Pero el cliente necesitaba primero, porque por cámaras no lo podían detectar, cómo era que se hacía el negocio entre las personas para poder sacar ese producto
de las instalaciones sin ser detectados. En el tema de las cámaras, que ahora casi la mayoría de casas tienen cámaras, ¿verdad? Eso es una herramienta súper útil para ustedes como investigador privado. Pero ¿qué pasa si yo me niego a darle esa información? Porque ya, y el delincuente o la persona va a decir, fue el vecino que le dio la prueba a Steven, ahora me voy a sacar el clavo. ¿Qué pasa en esos casos? O sea, ahí va el tema de buena gente para que no te haga más daño o está en peligro el daño que me puedan causar por servir de testigo. No solo en ese caso, en cualquiera. ¿Cómo manejan ese tema ustedes legalmente? Porque, hey, eso es como los testigos estos que ven algún tema de drogas y los protege la policía y los esconde y los guarda. Pero ya, y la gente no quiere arriesgar su vida, don Luis. Sí, sí, aquí se actúa bajo el principio de buena fe. Le pongo un ejemplo. En mi barrio hay cámaras y entre varios vecinos, pues nos hacemos cargo de pagar el mantenimiento. Incluso el CPU de esas cámaras está en mi casa. Eh, una vez ocurrió un incidente que le estaban tachando el carro a otro vecino que no formaba parte del grupo que financiamos esas cámaras. Eh, Se dio la discusión de si había que colaborar. Pues la mayoría dijimos que sí. Que además, aunque él no estuviera colaborando, es alguien que está irrumpiendo en nuestro barrio y tachando un carro. Pues en ese momento es el del vecino. Más adelante puede ser el carro de nosotros. Entonces, decidimos prestar colaboración al OIJ y a raíz de eso se logró capturar a los responsables porque salió la placa del vehículo de los que estaban tachando el carro y se les procesó y al final se logró el objetivo. Una de las vecinas renunció al mantenimiento de las cámaras por ese incidente. Ahora, usted menciona algo que es muy relevante, que puede ser el ocultar circunstancias relacionadas con un delito. Hay delitos en el Código Penal que tienen que ver con favorecimiento. Todo depende de la prueba que se tenga de que deliberadamente esta persona ocultó prueba que estaba beneficiando a quien cometió el delito y otra serie de circunstancias que se pueden valorar. Pero sí, lo importante es que hay normas que tratan de tutelar este tipo de situaciones que usted menciona. Que se tenga la prueba suficiente, los elementos de juicio suficientes para obligar mediante la ley a esta persona a colaborar es otra historia. Ahí dependemos de una situación probatoria, pero por lo menos existen las normas para obligar e incluso castigar a alguien que sabe que ocurrió algo y que prácticamente está obstaculizando la resolución de este asunto. En la práctica, desgraciadamente, sucede. Mucha gente por no comerse, por no pasar por la mala experiencia de tener que ir a los tribunales a declarar, o por temor, y esto se justifica. Realmente hay que ponerse en los zapatos de una persona en un barrio marginal, declara en contra de un vecino que cometió un delito y efectivamente corre peligro su vida. O sea, son diferentes aristas, diferentes matices que tiene cada caso en particular, pero en general la falta de resolución de casos penales en los tribunales depende muchas veces de la dificultad para obtener pruebas y principalmente la prueba testimonial, que es una de las pruebas más importantes en un proceso. Y vamos a ver, en el caso porque bueno, hay casos de casos, don Luis y Steven. Si un proceso es muy largo y muy tedioso para poder recopilar todas las pruebas, y hablo ya de costos, ¿verdad? O sea, ¿cómo se cobra eso? Si se logra ganar el juicio, si se logra demostrar que tengo la prueba contundente para que mi cliente quede satisfecho, pero si no al final duraste 6 meses recorriendo, vigilando, estudiando y no hay resultados, ¿qué pasa con el tiempo, los recursos que ambos pusieron en ese caso específicamente? ¿Eso corre a riesgo el cliente?
Sí, eh, nosotros tenemos la política de que no engañamos a nadie. Si el caso presenta dificultades de resolución, se lo indicamos al cliente. Eh, si hay posibilidad de sacarlo, pero eh, igual presenta dificultades, se lo indicamos. Y eh, pongo el ejemplo porque nosotros llevamos bastantes querellas y acciones civiles. ¿Qué significa esto? Que representamos a la parte víctima, generalmente. También hacemos defensas. Eh, ponemos los puntos sobre las sillas. Decimos, bueno, aquí hay buenas posibilidades, hay medianas posibilidades o nulas posibilidades de obtener algún resultado. Y el cliente es el que decide. Nosotros también, dependiendo del tipo de cliente, hay personas que tienen recursos, otros no tantos, otros que definitivamente no pueden pagar. Estos que no pueden pagar, a veces llevamos los asuntos como eh, trabajo social. Eh, si el caso prospera, al final condenan a la contraparte y está obligada a pagar las costas. Entonces ahí es donde obtiene uno el resarcimiento. Pero no podemos llevar un 100% de casos de bien social porque no alcanza el bolsillo para tanto. Eh, si es una persona que tiene posibilidades medianas, lo que se hace es cobrarle una cantidad en tractos por cada parte del proceso y después cuando se condena, eh, la parte que pierde paga las costas, entonces uno obtiene eh, la mayor parte de los honorarios por medio de las costas. A veces son años después de que empezó el caso. Entonces, con los tractos que va dando la parte poco a poco, pues uno por lo menos obtiene los recursos para ir pagando la parte logística de un caso o incluso la investigación. Todos sabemos que siempre en eso nunca mentimos. Hay posibilidades de ganar el caso y posibilidades de perderla. Y si se pierde, pues eh, pierde el cliente y también perdemos nosotros. Pues, al final, lo que hicimos fue obtener el dinero, por lo menos para trabajar, y las costas, si se pierde, pues se perdieron. Existen los recursos de apelación, en penal también, pues, además de la apelación viene la casación, y son posibilidades de obtener un resarcimiento por parte del cliente de uno y el resto de los honorarios por parte de nosotros, pero hay posibilidades de que no se tenga. Tengo una consulta. Vamos a ver. Bueno, ahora Steven ponía el caso de esta empresa que se estaban pidiendo los artículos. Si fuese a nivel público, Steven, es más complicado porque tenés que filtrarte una institución pública y ahí de qué te vas a disfrazar, de empleado de limpieza, digamos. Los panoramas son diferentes si la denuncia viene para poder investigar a una municipalidad, a una institución pública y tenés que filtrarte internamente. Ya ahí en esos casos ustedes no se meten, ¿verdad? Porque ya estás pasando los límites de que le corresponde a otra autoridad, aunque yo sea privado y esa institución me causó un daño a mí, me sobornó, me quiso sacar plata, y hablo específicamente de que como empresa privada uno puede hacer negocios con la municipalidad o cuál es el ente, pero me están sobornando, me están coaccionando. ¿Sí puedo contratar los servicios de ustedes o no? Es más difícil. No, en esa línea nosotros, bueno, no hemos tenido la experiencia, pero nosotros no entramos en, porque ya hay fiscalías dedicadas a eso, hay tribunales para el orden público, entonces es más de tipo investigación de OIJ, ¿verdad? O sea, nosotros podemos, en un caso como el que usted dice, mira, me llamó un tráfico y por no hacerme el parte me dijo que le diera 20.000 colones. Usted me puede grabar a mí entregándole el dinero en una calle pública o en un callejón, o sea, ahí nosotros podríamos colaborarle al cliente para que lo utilice como herramienta pero infiltrarse en una institución pública para hacer un trabajo, no, porque nosotros somos más
de índole privado, no tanto, no somos investigadores de OIJ o policía para poder realizar ese tipo de labores en instituciones públicas más que todo, ¿verdad? A través de Ahí nuestro está el país, problema por parte de la institución pública de justificación de los costos. Sería totalmente incongruente que aparezca ahí un rubro pagado a un investigador privado. Podría darse en una institución autónoma, no digo que no se dé, pero nosotros preferimos no entrar en ese predicamento, sino en asuntos más sencillos y que sean generalmente de índole eh, privado, cuando la víctima es una organización privada, alguna persona particular, pero ya con eh, eh, instituciones públicas, ¿no? el trabajo de ustedes investigativo con pruebas contundentes podemos presentarlo a la fiscalía o al ente correspondiente y echarse abajo una resolución. Don Luis, ¿tiene la legalidad suficiente Es que para habría que que ver cada caso en particular. Como le indiqué, además voy a leerle textualmente el artículo 182 del Código Procesal Penal, que es de la libertad probatoria. Dice, podrán probarse los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa de la ley. Eso significa que el juez puede examinar cualquier tipo de prueba siempre y cuando sea legal, siempre y cuando no sea recabada en contra de lo que establece la ley. el tema de las llamadas telefónicas, que ha sido tan controversial porque estás invadiendo la privacidad de las personas, eso legalmente es prohibido, sirve como prueba cuando te amenazan y grabas a la persona y como ahora está el tema este artificial que te clonan todo, y cómo sabes vos que es la persona que realmente está presentando su voz, su ofensa, etcétera. Para ustedes como abogados, eso es desechable, ese tipo de pruebas. No, lo que está prohibido es la intervención de comunicaciones eh, particulares. Para eso están los jueces. Pero si usted es el receptor de una llamada de amenazas y usted graba esa llamada, perfectamente la puede ofrecer. O generalmente cuando uno recibe una amenaza no está llamando, no está grabando, pero sí puede a la hora de denunciar indicar a tal hora recibí esta llamada y me amenazaron. Solicito y depende del tipo de amenaza, porque no todas las amenazas son delito, hay unas que son contravenciones. Eh, ya sea en el juzgado contravencional o en el Ministerio Público, solicitar que se pida a la compañía telefónica el rastreo de esa llamada para determinar de qué teléfono fue realizado. Si está identificada la persona, pues simplemente indicar que fue esa persona y por medio del rastreo se determina que efectivamente a la hora que indica el denunciante, esa persona realizó una llamada a la víctima, al denunciante. Steven, el tema laboral, o tal vez le llega mucha, vamos a ver, el tema laboral es complicado, ¿verdad? A través de muchas injusticias a veces, ¿verdad? Y desgraciadamente el ofendido, oye, se queda sin trabajo y tiene que buscar inmediatamente cómo sobrevive. Eh, y entonces dice, me están haciendo una injusticia, ¿puedo contratar los servicios de ustedes para darle seguimiento y buscar testigos en esa empresa X, Y, para poder demostrarle al patrono que no es así y poder pelear mis derechos laborales? Sí, en efecto, sí, don Marlon. Teníamos un caso que uno de nuestros clientes había sido despedido estando incapacitado injustamente y él nos solicitó la intervención de nosotros, buscamos testigos, le colaboramos en muchas situaciones, en búsqueda de expediente, búsqueda de jurisprudencia y todo, para que el licenciado, en este caso el bufete, pudiera presentar la apelación, revocar el despido de esta persona, la cual fue reincorporada
y posteriormente creo que se jubiló, se pensionó, ¿verdad? Pero sí, digamos, el cliente por razones médicas o por razones personales definitivamente no puede hacer muchas diligencias. Nosotros somos colaboradores y facilitadores para recabar. Hay unas personas que en efecto no pueden, que le dicen a uno, me pueden por favor ir a tal juzgado a sacar, no sé, buscar una información. Nosotros lo realizamos porque la persona no puede, no tiene los medios, no tiene el tiempo y nosotros le colaboramos en ese sentido, ¿verdad? Buscar personas, entrevistar personas, que nos cuenten cómo fue el modo de trabajo, si, cómo lo vieron ellos, qué les contaron a ellos, cosas de esas, ¿verdad? Que puedan servir para formar un expediente, ¿verdad? Sí, aquí es variado. El mundo tanto el laboral puede ser a nivel judicial o administrativo. Hay casos que se está tramitando un proceso de despido en el servicio civil, por ejemplo, en una institución pública. O en el sector privado, pues no tiene tantas restricciones como en el sector público para los despidos, pero puede darse un despido injustificado. Entonces se investiga administrativamente y siempre con miras a judicializar el asunto. Eh, en el caso que menciona don Steven, era un caso del servicio civil, un funcionario de un ministerio que estaba siendo despedido injustamente y se logró obtener prueba que al final de cuentas sirvió para que no prosperara el despido. Más bien el Tribunal del Servicio Civil ordenó su reinstalación. ¿Es diferente un detective a un investigador? Digamos, para que nuestros oyentes entiendan un poquito, porque la gente, digamos, es poco común, ¿verdad? O sea, tal vez la gente cuando se habla de estos temas, como nos han vendido esta serie, el CSI y todo esto, no está dentro de nuestro ADN, ¿verdad? Como costarricenses, allá acudimos a la fiscalía o al policía o al juez o al abogado, pero a nivel de detective o investigador es poco común o es muy común. No, es que depende a veces del país, de la cultura. El término podría ser sinónimo. Hasta en algunos países puede ser detective de un organismo público. No, aquí en Costa Rica lo que usamos es eh, investigador judicial, un oficial del OIJ. Hay investigadores de la Policía de Control de Drogas. Hay investigadores de la Policía de Control Fiscal. Policías investigadores de migración, investigadores del INS. Y en el sector privado, pues un investigador privado. Le podrían decir detective, pero aquí no es muy común usar el término detective. Un investigador privado, pues no tiene facultades que sí tienen los investigadores públicos, facultades de policía, ya sea como ente represivo. La policía investigativa es un ente represivo, diferente al policía de fuerza pública, que es un policía preventivo. En el caso del investigador privado, es simplemente investigador privado. Y solo puede trabajar dentro de los límites que establece la ley. No puede dar un paso más allá porque no es un funcionario público. Bueno, igual en el caso tuyo, Steven, me imagino que tuviste que estudiar criminología y la parte psicológica, porque y tenés que tener todos esos elementos bien puestos, ¿verdad? Porque te están mandando una tarea muy delicada de conseguir pruebas fidedignas, ¿verdad? O sea, estar seguro de lo que estás realizando apegado a la ley, lógicamente, ¿verdad? Sí, claro, Marlon. Bueno, y como uno dice, uno nace como con el gusanillo de policía, de investigador desde el vientre de la mamá, ¿verdad? Y se fue desarrollando cuando en el 98 ingresé al Poder Judicial y hasta el 2011 que salí, y igualmente en mis estudios en una universidad en Costa Rica, estudiando la carrera de criminología. Pero entonces siempre es como algo que uno trae dentro, una pasión, algo que a uno le gusta. Cuando te pongo un ejemplo, cuando las cosas están saliendo bien, te dan una cita, dicen, tengo un vehículo con el cual está saliendo mi esposa, y cuando uno ve el vehículo, la adrenalina vuelve,
Entonces, es emocionante, ¿verdad? Es bonito, se tiene que llegar adentro, hay que tener pasión por lo que uno hace, ¿verdad? Ser consciente de muchas cosas, pero sí, como lo decía el licenciado Luis Alonso, nosotros tenemos límites, digamos, yo no puedo llegar a decomisar un video, por poner un ejemplo en un caso de tránsito. Yo hablo con la persona y si la persona me accede a dármelo voluntariamente, yo lo puedo utilizar para tomar ciertas imágenes y que el video sea ya posteriormente y legalmente decomisado por las autoridades, ¿verdad? Pero digamos, si alguien me dice, ay, es que yo grabé este pleito donde un adulto le estaba pegando a un colegial, no sé, por poner un ejemplo, y nos lo facilita, nosotros lo podemos utilizar para refuerzo del informe, ¿verdad? Pero la investigación grande y ya la detención de ese sujeto o el decomiso del video original ya lo hacen las autoridades, ¿verdad? Pero nosotros las utilizamos como herramienta mientras se nos haya dado de voluntad, pero no podemos llegar a un local a decir, necesito que me enseñe las cámaras y que me dé el video. No, esa autoridad nosotros no la tenemos, pero sí podemos tratar de comenzar por medios, como decía el licenciado, de la buena fe, de que nos accedan un video o tomas fotográficas de cualquier situación, ¿verdad? O una entrevista. Ustedes, igual les pregunto, entran a zonas calientes que llamamos, ¿verdad? O sea, zonas que son barrios protegidos, que hay 100 personas vigilándote, como igual a las mansiones esas que tienen esas tapias hasta de 50 metros de altura y ahí no sale nadie ni entra nadie. ¿Les ha tocado ver casos de ese tipo? Al final ustedes dicen, no, ahí no me meto porque por más plata que me paguen, mejor no agarro X o Y caso. Para eso realizamos una labor de logística, ¿verdad? Primero con la entrevista del cliente. Si el lugar es de imposible acceso, te pongo un ejemplo, no sé, los condominios que hay en San Rafael de Alajuela, que solo se puede ingresar con el permiso del habitante, de ahí nosotros le podemos decir, no, no podemos entrar a ese condominio o hacer una vigilancia. Se puede realizar desde las afueras, con la espera de que salga un vehículo con las características que nos dice el cliente, pero hay lugares donde definitivamente no se puede. Obviamente siempre pensamos en la seguridad personal, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto, todas hay zonas que, como usted llama, son muy, muy calientes, pero con la entrevista siempre al testigo o al cliente, tratamos de evacuar siempre la mayor cantidad de información. Pero no siempre se tiene que hacer en lugares calientes. Hay personas que tal vez vivan en una zona problemática, pero trabajan en San José Centro. Entonces iniciamos la labor en San José Centro y la hacemos en inversa, no en la casa, sino en el lugar de trabajo o en los lugares donde se tienden a desplazar, ¿verdad? Don Luis, las notificaciones tienen que ser entregadas físicamente y firmadas por el actor. Si te llega el documento y te lo dejan en la puerta de la casa con el vecino, esa parte no es legal. O sea, es como si no hubiera ubicado a la persona. ¿Cómo funciona esa parte? Tiene ciertas variantes. Eh, Se puede notificar en el domicilio. Eh, Incluso si el domicilio es exacto, si se sabe que la persona vive ahí, cualquier persona mayor de edad puede recibirlo. Y si la persona que recibe no se quiere identificar, el notificador, si es el notificador del Poder Judicial o el notario, pueden poner en el acta de notificación que la persona que recibió en tal casa, tiene que estar todas las características del domicilio, no quiso firmar y eso vale como notificación. Igual, si se le notifica a la persona y estamos seguros de que es la persona en la vía pública, eh, igual si no quiere firmar, se pone la razón de que no quiso firmar, pero sí se da por notificado. El problema es cuando Plazo, definitivamente no se puede ubicar de ninguna forma, no se sabe dónde vive, no se sabe dónde trabaja y hay que hacer una investigación para establecer dónde se le puede encontrar para poder ser notificada. bueno, ahí viene entonces la labor de Steven. Sí. ¿Cuánto dura en prescribir una, vamos, depende del caso, hay límites donde el juez dice, tenés este año para notificar a fulano, si pasa el 2025, se prescribe o ya se anula
proceso? Son muchas variables. Digamos, en civil depende de la cuantía, depende del tipo de proceso. Si es un proceso de cobro puro y simple, pues, describe a los 4 años. Hay otro tipo de procesos civiles que pueden prescribir más tiempo, hasta 10 años. Eh, sí, eso depende de muchos factores. Y en procesos de índole laboral también hay asuntos en que la prescripción puede ser más en menor tiempo y otros en mayor tiempo. Eso depende de cada proceso en sí. A nivel judicial, como hacen muchas, como están haciendo estos convenios empresa pública privada, el Poder Judicial no está buscando subcontratar los servicios de bufetes independientes o investigadores privados para tratar de liberar esas presas de un sinnúmero de casos, o eso es ilegal. Al final es el Poder Judicial con sus herramientas y sus presupuestos que tienen que llevar a cabo la labor. No, la labor judicial no se puede contratar, definitivamente no. Aquí no sucede eso. Lo que sí se puede dar en ciertas instituciones, por ejemplo, un banco, aunque yo creo que esa labor ya ha ido desapareciendo con los años, es contratar, me estoy hablando de una institución pública como un banco, Banco Nacional, Banco de Costa Rica. Hasta hace un tiempo yo creo que contrataban notarios externos para eh, los trámites notariales. Todavía se hacen en ciertos casos. O para ciertos asuntos, pero lo normal es que cada institución, incluso los bancos, tienen su batería de abogados institucionales que son los que se encargan de labores jurídicas normales, cotidianas. Sí, ya para un acto como una escritura de hipoteca, necesariamente tienen que contratar, pero esto lo hacen por medio de licitación pública. Hay un proceso legal mediante el cual se contratan abogados con ciertas, o notarios con ciertas características que puedan realizar las actividades de levantamiento de una escritura por una hipoteca o por una prenda. Los bancos prestan para diferentes cosas. Yo tengo la pregunta en Pero oyente, para lo que es la labor que realiza el Poder Judicial, no, eso no, tiene que ser funcionarios. Steven, aquí me preguntan del tema de una mascota, se me perdió hace un año. ¿Es factible esa parte, una mascota, un animal? No importa el caso en general. Realmente no importa tanto el caso por la situación. El problema que tenemos aquí es el tiempo que ha transcurrido desde que se perdió el animal, ¿verdad? O sea, todavía si se tienen sospechas de que el animalito fue sustraído por un vecino y que está en la casa del vecino, se intentará realizar una vigilancia para ver si coincide con las características y el ofendido o la persona, o el cliente de nosotros la puede decir que en efecto es el que se le sustrajo a él, ¿verdad? Pero en animales perdidos es muy complicado. Tiene que ser cuando se da como una sustracción del animalito, ¿verdad? Igualmente, hemos tenido casos donde un vecino pasa a los límites en una finca o corta las cuerdas de una cerca. Todas las cosas nosotros vamos, hacemos una inspección, ayudamos, porque a veces, como se dice, el Poder Judicial tiene mucho trabajo. Alabamos la labor que hacen, ¿verdad? Pero sabemos que la capacidad humana que tienen se ha venido limitando muchísimo y los casos también tienen un tiempo de prescripción. Entonces, nosotros lo que hacemos es brindar una herramienta para facilitar o agilizar un poquito más los trámites, ¿verdad? Eh, Ahorita te pongo un caso. Había una persona que decía ser vendedor de vehículos y lo que hacía era estafar gente. Llegaron varias veces los notificadores
judiciales y la persona cambiaba el nombre y decía que era otra persona. Se realizó una vigilancia, le tomamos fotografías de él saliendo en el vehículo de él, a nombre de él, en la casa de él, la presentamos como prueba y ya la utilizó el Poder Judicial para, bueno, el bufete para que se pudiera notificar a esa persona de una manera real, ya con la fotografía y todo, pero casos hay, ¿verdad? Para todos. Ustedes salen del país, ahora que se dio esta famosa estafa, esta gente que hace bodas y cumpleaños que estafaron a media humanidad y se fueron del país. ¿Ustedes tienen la jurisprudencia para salir e investigar a alguien fuera del país? No. Mm, no, o sea, no, nunca lo hemos hecho. Ahora, por ser una investigación privada, sí. Bueno, no se ha presentado el caso. Es muy difícil que alguna persona tenga los recursos para pagar los viáticos. Eh, y ahí lo que recomendaríamos más bien sería recurrir a las autoridades judiciales para que por medio de ciertos tratados, de ciertos convenios que hay internacionales, por medio de la Oficina de Asesoría y Asuntos Internacionales del Ministerio Público, que se llama OATRI, que el fiscal sea quien coordine cualquier acto investigativo que se realice fuera del país. Porque eso ya sale de nuestro control. Aparte de eso, hay lo que tiene uno normalmente es una visa de turista, no para ir a realizar cierto tipo de labores, y menos dentro de la jurisdicción de nuestro país. Por eso es que las autoridades públicas, como son los investigadores, los fiscales y los jueces, tienen que recurrir a eh, normas internacionales, a convenios, para poder obtener pesquisas que estén fuera de Costa Rica. Eso ya sobrepasa nuestras funciones. Extraoficialmente, tal vez pueda uno eh, estar en un país y verificar alguna circunstancia que pueda servir para una investigación, pero muy difícilmente eso va a servir de prueba en un proceso. Muy bien, 5 minutos nos faltan para que ambos externen este servicio complementario. Me parece muy buena idea, ¿verdad? Porque al final ya el abogado y hace sus funciones, aplica la ley, hace los trámites correspondientes, pero el binomio de la investigación en calle es ya la parte importante, ¿verdad? Para poder que el cliente quede satisfecho y pueda salir adelante con su denuncia. Steven, últimas palabras ahí. Bueno, no sé si al final cómo procede, si se reúnen con ustedes, si van al sitio, etcétera, etcétera. Entonces, un último mensaje, Steven, para nuestros oyentes y que pueden adquirir de los servicios de ustedes. Claro, Marlon, primero agradecerte por la oportunidad, ¿verdad? Este espacio que abres para nosotros. Muy importante decirle a las personas, ahorita nosotros tenemos dos oficinas abiertas, tenemos una en el Roble de Punta Arenas, ¿verdad? Para casos que se puedan dar por aquel sector. También en este momento, hoy por hoy, estamos en Desamparados, pero la idea es abrir una oficina prontamente en Barrio González Laman, ¿verdad? Que eso es muy importante, es un buffet ya establecido, vamos a tener nuestras oficinas por ahí. Los teléfonos del licenciado Bonilla, 7015-4556, el mío 8810-3777, nos pueden llamar, podemos conversar, estamos abiertos a desplazarnos a cualquier parte del país, ¿verdad? Y conversar para ver qué soluciones le podemos brindar a la persona que nos quiera contratar, ¿verdad? ¿Sí? Y que estén seguros de que vamos a actuar siempre de acuerdo con lo que establece la ley. Todos los actos investigativos que se requieran en determinado proceso, de los que mencioné al inicio, necesariamente tienen que servir para ese proceso. No vamos a investigar
para cosas ilegales, definitivamente. No vamos a apartarnos nunca de la ley. Y la idea es que la inversión que haga el cliente en la investigación le sirva finalmente para el proceso. Esa es la idea. Muchas gracias por la atención y por la oportunidad de hacer manifestaciones respecto a todos los servicios que nosotros estamos en capacidad de prestar. No, más bien gracias a los dos, don Luis, ahí siempre muy atinado con su charla y ahora con Steven a la par, y también siempre, lo más importante, usted se respalda con el código que nos faculta, ¿verdad? A través de las leyes para respetarlas, ¿verdad? Porque desgraciadamente en este país casi nadie lee la ley, la letra menuda la pasamos de alto, ¿verdad? Y usted como profesor y como catedrático y toda la experiencia que tiene, es importante que mucha de la gente que nos escucha, a veces hay cosas que tratamos de crear o hacer que estamos pensando que las estamos haciendo bien y no nos amparamos a la ley y nos puede ir muy mal, ¿verdad? Gracias. Bueno, sí, claro que no soy catedrático. Me hubiera encantado, pero casi toda mi carrera ha sido en la parte sustantiva y en la parte educativa ha sido muy breve, porque por motivos laborales no me ha quedado tiempo para hacer, para dar clases de derecho, que sí lo he dado eventualmente, y he dado clases en cursos, incluso dentro del Ministerio Público, cuando era funcionario, pero más que todo mi trabajo ha sido en la labor profesional. Sí, me encanta la parte educativa, pero todavía no he Está tenido viendo, Luis. la oportunidad No, de. y ahora tenemos a Steven que nos instruya en la parte policial, ¿verdad? Que ahora tenemos que tener esa malicia indígena que en algún momento la hablamos, ¿verdad? De no ser tan confiados y la gente sigue cayendo, ¿verdad? Entonces yo creo que por la experiencia que ha tenido Steven, esos buenos consejos a nuestros oyentes serán importantes en una próxima entrevista. Claro. Más bien, Muchas gracias. muchísimas gracias, ¿verdad que sí? Estamos para servirnos. Bueno, igual a ustedes, que tengan un bonito martes de parte de su servidor Marlon Méndez. Ha sido todo por el día de hoy. Mañana a partir de las 11 su programa Contacto Comunal. Y quedan en compañía de nuestros patrocinadores. Hasta mañana, si Dios lo permite. Y que tengan una linda tarde hoy, 1 de abril del 2025. Hasta mañana.